Dicen que la humanidad aprende de su historia, pero si eso fuera cierto, nombres como Adolf Hitler, Joseph Stalin o Calígula jamás habrían existido, porque una y otra vez, a lo largo de miles de años, el mundo ha entregado poder absoluto a hombres capaces de destruir millones de vidas. Algunos gobernaron imperios enteros, bañados en sangre. Otros convirtieron países completos en prisiones gigantescas. Y algunos hicieron cosas tan atroces que incluso siglos después siguen provocando horror. Pero lo más aterrador de todo no es solamente la crueldad. Lo más aterrador es que muchos de estos hombres no parecían monstruos al principio. Algunos fueron vistos como salvadores. Otros prometían orden. Otros prometían grandeza. Y millones decidieron seguirlos, hasta que el miedo reemplazó la esperanza. Hasta que el poder absoluto empezó a consumirlos. Porque existe algo extremadamente peligroso en el ser humano. Cuando alguien descubre que nadie puede detenerlo, empieza a desaparecer cualquier límite moral. Y eso es exactamente lo que ocurrió con los hombres que veremos esta noche. Dictadores, emperadores, conquistadores, tiranos, hombres que gobernaron mediante terror, ejecuciones, hambrunas, guerras y destrucción masiva. Y cuanto más avancemos en este documental, más difícil será creer hasta dónde puede llegar la oscuridad humana cuando obtiene poder absoluto. Porque estas son las historias de los 10 líderes más sanguinarios, brutales y despiadados de toda la historia. Y algunos de ellos hicieron cosas tan perturbadoras que todavía hoy cuesta aceptar que realmente ocurrieron. La historia humana está construida sobre guerras. Eso no sorprende a nadie. Pero existe una diferencia enorme entre un líder militar y un hombre que convierte el sufrimiento humano en herramienta de poder. Porque los hombres de esta lista no solo mataron enemigos, destruyeron pueblos enteros, familias completas, ciudades, civilizaciones. Y en muchos casos, disfrutaron viendo el miedo que provocaban. Algunos usaron el terror psicológico. Otros levantaron sistemas enteros basados en paranoia y vigilancia. Otros convencieron a millones de personas de que la crueldad era necesaria para construir un mundo mejor. Y quizá eso sea lo más incómodo de toda esta historia, que la mayoría no llegó al poder únicamente mediante fuerza. Llegaron porque alguien creyó en ellos, porque alguien decidió obedecerlos, porque alguien pensó que jamás cruzarían ciertos límites hasta que ya era demasiado tarde. Y vamos a comenzar con uno de los hombres más perturbadores de toda la antigua Roma, Calígula. Cuando Calígula llegó al poder en el año 37 después de Cristo, Roma celebró como si hubiera terminado una pesadilla. Después del gobierno frío y paranoico de Tiberio, el joven emperador parecía exactamente lo que el imperio necesitaba. Era joven, carismático, popular. El pueblo lo adoraba. Durante sus primeros meses, eliminó impuestos impopulares, organizó enormes celebraciones públicas y se mostró cercano a la población. Parecía el emperador perfecto, pero entonces ocurrió algo extraño. Calígula enfermó gravemente. Algunos historiadores creen que sufrió una infección cerebral. Otros hablan de epilepsia. Algunos incluso sospechan envenenamiento. Lo único seguro es que después de aquella enfermedad, el hombre que regresó al poder ya no era el mismo. Roma empezó a notar cambios aterradores. Su comportamiento se volvió errático, violento, paranoico, y poco a poco comenzó a disfrutar algo extremadamente oscuro: el sufrimiento humano. Las ejecuciones públicas dejaron de ser castigos. Se convirtieron en entretenimiento personal. Los cronistas describen a un emperador fascinado observando el miedo de sus víctimas.
ordenaba prolongar torturas solo para escuchar los gritos durante más tiempo. Y cuanto más aterrorizadas estaban las personas, más parecía disfrutarlo. En una ocasión, durante unos juegos públicos, se acabaron los criminales destinados a ser devorados por animales salvajes. Entonces Calígula tomó una decisión aterradora. Ordenó lanzar espectadores inocentes a las fieras, ciudadanos normales, hombres arrancados al azar de las gradas, mientras miles observaban horrorizados. Y nadie hizo nada, porque cualquiera podía convertirse en el siguiente. Pero las ejecuciones no eran suficientes para Calígula. También disfrutaba humillando públicamente a las personas más importantes del imperio, especialmente al Senado romano. Obligaba a hombres ancianos a correr detrás de su carruaje bajo el calor abrasador mientras él se reía. Dormía con las esposas de senadores delante de todos, solo para demostrar que podía hacerlo. Y, con el tiempo, empezó a verse a sí mismo como algo superior a cualquier ser humano. Empezó a creerse un dios. Mandó construir estatuas gigantescas de sí mismo, representado como deidades romanas. Exigía adoración. Algunos relatos incluso afirman que hablaba solo durante las noches, como si conversara con los dioses. Pero quizá el episodio más absurdo fue el de su caballo, Incitatus. Según las crónicas antiguas, Calígula trataba al animal mejor que a la mayoría de las personas. Le construyó establos de mármol. Lo alimentaba con avena mezclada con oro. Y anunció que quería nombrarlo cónsul romano. Un caballo, gobernando Roma. Algunos historiadores creen que era una humillación deliberada al Senado. Otros creen que realmente había perdido la razón. Pero, honestamente, ya casi no importaba, porque nadie podía detenerlo. Y cuando un hombre descubre que tiene poder absoluto, la realidad empieza a deformarse a su alrededor. Calígula terminó asesinado por sus propios guardias tras apenas 4 años en el poder. Tenía solo 28 años, pero incluso siglos después, su nombre sigue siendo símbolo de locura y terror. Aunque honestamente, lo que viene ahora hizo que incluso Calígula pareciera pequeño, porque el siguiente hombre no destruyó únicamente una ciudad o un imperio, destruyó el mundo entero. Adolf Hitler. Pocas figuras generan tanto horror en la historia moderna, pero quizá lo más inquietante de Hitler no sea únicamente lo que hizo, sino cómo logró convencer a millones de personas de seguirlo. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba destruida económica y psicológicamente. El país vivía humillado, empobrecido y lleno de resentimiento. Y Hitler entendió algo extremadamente peligroso. Cuando las personas tienen miedo, buscan desesperadamente a alguien que les prometa recuperar el control. Eso fue exactamente lo que hizo. Prometió devolver la grandeza a Alemania. Prometió riqueza, orgullo nacional, orden, y poco a poco convirtió ese resentimiento colectivo en fanatismo absoluto. Construyó un régimen basado en propaganda constante, culto al líder y odio racial. Y cuando finalmente consiguió poder total, mostró quién era realmente. Campos de concentración, experimentos humanos, ejecuciones masivas, persecución política. El Holocausto terminó asesinando a millones de judíos, además de homosexuales, opositores políticos, discapacitados y muchas otras minorías. Pero el horror no terminó ahí. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 60 millones de muertos, ciudades reducidas a escombros, países enteros destruidos, millones de familias desaparecieron para siempre.
y todo impulsado por la obsesión enfermiza de un hombre que se creía destinado a dominar el planeta. Lo más aterrador de Hitler no fue solo su crueldad, fue su capacidad para convencer a millones de personas de que aquella crueldad era necesaria. Y quizá por eso su historia sigue siendo tan peligrosa, incluso hoy. Porque demuestra lo fácil que puede ser transformar miedo, frustración y odio en obediencia absoluta. Pero, aunque Hitler representa el mal para gran parte del mundo, hubo otro hombre cuyo sistema terminó causando incluso más muertes. Joseph Stalin. Mientras Hitler destruía Europa Occidental, Stalin gobernaba la Unión Soviética mediante paranoia, terror psicológico y purgas masivas. No necesitaba grandes discursos teatrales. El miedo era suficiente. Bajo Stalin, millones de personas desaparecieron dentro del sistema soviético. Muchos fueron enviados a gulags, campos de trabajo forzado, donde las personas morían lentamente entre hambre, frío extremo y agotamiento físico. Otros fueron ejecutados simplemente por sospechas mínimas, porque Stalin veía enemigos en todas partes. Amigos, militares, políticos, intelectuales, incluso personas completamente inocentes. La paranoia se convirtió en política de Estado. Las familias aprendieron a vivir con miedo constante. Nadie confiaba en nadie. Una frase equivocada podía destruir tu vida. Una denuncia falsa podía hacerte desaparecer para siempre. Y mientras tanto, el régimen seguía presentando a Stalin como una figura casi paternal. Millones lo veneraban. Millones le tenían terror. Y quizá ahí está una de las armas más poderosas de cualquier dictador. Lograr que las personas ya no sepan si obedecen por admiración o por miedo. Pero lo más aterrador de todo es que el siguiente hombre logró algo todavía peor. Destruir millones de vidas no mediante guerra directa, sino mediante decisiones políticas desastrosas. Mao Zedong. Las cifras todavía generan debate entre historiadores, pero muchos coinciden en algo. El gobierno de Mao provocó una de las mayores catástrofes humanas de toda la historia. Durante el llamado Gran Salto Adelante, Mao intentó transformar China en una potencia industrial gigantesca en tiempo récord. El problema era que gran parte de las decisiones eran absurdas. Se destruyeron sistemas agrícolas enteros. Se obligó a campesinos a producir acero improvisadamente. Se manipularon cifras. Y mientras el gobierno fingía éxito, millones empezaban a morir de hambre. Familias enteras desaparecieron. Pueblos completos quedaron devastados. Pero nadie podía admitir el fracaso, porque bajo una dictadura extrema, decir la verdad puede ser más peligroso que dejar morir personas. Después llegó la revolución cultural, y China entró en caos absoluto. Intelectuales perseguidos, humillaciones públicas, violencia masiva, personas asesinadas simplemente por ser consideradas enemigos ideológicos. La población vivía atrapada entre propaganda constante y miedo colectivo. Y aún así, millones seguían viendo a Mao como una figura casi divina. Porque el culto al líder puede ser tan poderoso que incluso el sufrimiento extremo deja de destruir la obediencia. Y el siguiente hombre entendió eso perfectamente. Kim Jong-il. Corea del Norte probablemente sea uno de los sistemas de control más extremos que existen actualmente. Un país prácticamente aislado del resto del mundo. Sin libertad real. Sin acceso libre a información.
sin posibilidad de cuestionar al régimen. La familia Kim construyó durante décadas una maquinaria gigantesca de propaganda donde el líder no era simplemente presidente, era casi una figura sagrada. La población crecía rodeada de imágenes del líder desde la infancia. Mientras tanto, millones sufrían pobreza extrema y hambrunas devastadoras. Pero cuestionar al gobierno podía destruir no solo tu vida, también la de tu familia entera. Las historias que salen de Corea del Norte parecen irreales. Campos de trabajo, ejecuciones públicas, desapariciones, control absoluto sobre la vida cotidiana. Y lo más inquietante es que gran parte del mundo todavía desconoce realmente qué ocurre dentro del país, porque algunos de los sistemas más aterradores no son los más visibles, son los más cerrados. Y hablando de terror absoluto, el siguiente hombre convirtió el miedo en una forma de arte macabra. Vlad Tepes, más conocido como Vlad el Empalador, el hombre que inspiró la leyenda de Drácula. Pero, honestamente, la realidad fue mucho peor que cualquier historia de vampiros. Vlad gobernaba usando brutalidad extrema. Su castigo favorito era el empalamiento. Las víctimas eran atravesadas lentamente con enormes estacas y podían tardar horas o incluso días en morir. Miles terminaron así. Algunas crónicas describen auténticos bosques llenos de cuerpos empalados alrededor de ciudades. Y lo más aterrador es que Vlad quería exactamente eso. Quería que sus enemigos vieran aquellos cuerpos. Quería destruirlos psicológicamente antes de la batalla. Porque algunos tiranos descubren algo extremadamente efectivo. El miedo puede ser más poderoso que cualquier ejército. Y el siguiente hombre utilizó precisamente eso para gobernar un país entero. Saddam Hussein. Saddam convirtió a Irak en un régimen basado en vigilancia, miedo constante y represión brutal. Los opositores desaparecían, las torturas eran comunes, y cualquier sospecha de deslealtad podía terminar en ejecución. Pero hubo un episodio especialmente aterrador. Al inicio de su gobierno reunió a miembros importantes de su partido político, y delante de todos empezó a leer nombres. Supuestos traidores. Uno por uno los hombres eran sacados de la sala mientras el resto observaba paralizado. Muchos terminaron ejecutados. Saddam entendía perfectamente algo fundamental sobre el terror. No necesitas castigar a todos. Solo necesitas que todos crean que podrías hacerlo. Y entonces llegamos a uno de los episodios más oscuros del siglo XX. Pol Pot, el líder de los Jemeres Rojos, quería construir una sociedad agraria perfecta, sin clases sociales, sin intelectuales, sin modernidad. Y para lograrlo convirtió Camboya en un infierno. Millones fueron expulsados de ciudades, familias separadas, personas ejecutadas simplemente por parecer educadas. Sí, usar gafas podía convertirte en enemigo del régimen. Los campos de exterminio se multiplicaron. El hambre se extendió. La tortura era constante. Y aproximadamente una cuarta parte de la población del país murió en apenas unos años. Camboya entera se transformó en una pesadilla colectiva. Y quizá eso sea lo más aterrador de Pol Pot, que algunas de las peores atrocidades humanas nacen de personas convencidas de estar construyendo un mundo mejor. Y entonces llegamos a uno de los conquistadores más temidos de toda la historia, Genghis Khan, el hombre que construyó el imperio mongol dejando millones de muertos detrás. Ciudades enteras fueron destruidas, poblaciones masacradas, imperios arrasados.
Los mongoles utilizaban el terror como arma estratégica. Si una ciudad resistía, podía desaparecer completamente. Los relatos describen montañas de cadáveres y destrucción total. Y con el tiempo, ocurrió algo todavía más aterrador. Muchas ciudades comenzaron a rendirse incluso antes de luchar, solo por miedo al nombre de Genghis Khan. Porque cuando el terror se vuelve leyenda, deja de necesitar explicación. Pero incluso después de todo esto, todavía queda un último nombre. Uno de los más incómodos de toda la historia moderna. Leopoldo II. Mientras Europa hablaba de civilización y progreso, Leopoldo convirtió el Congo en uno de los sistemas coloniales más brutales jamás vistos. Millones de africanos fueron explotados para extraer caucho y recursos naturales. Las mutilaciones eran comunes. Las ejecuciones también. Trabajadores que no cumplían cuotas podían perder manos o incluso la vida. Familias enteras fueron destruidas. Y todo aquello ocurría mientras gran parte de Europa miraba hacia otro lado. Porque algunas de las peores atrocidades humanas ocurrieron lejos de las cámaras, lejos de quienes tenían poder para detenerlas. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todo este documental, porque cada uno de estos hombres fue diferente. Distintas épocas, distintas ideologías, distintas culturas, pero todos compartían algo en común. Descubrieron que el miedo podía convertirse en poder. Y una vez que alguien se acostumbra al poder absoluto, empieza a desaparecer cualquier límite moral. La pregunta es, ¿realmente eran monstruos desde el principio? ¿O el poder terminó convirtiéndolos en eso? Porque tal vez lo más peligroso de toda la historia humana no sea que existieran hombres así. Tal vez lo más peligroso es que siempre volverán a aparecer. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de todos estos líderes te parece el más aterrador? ¿Y por qué? Te leo en los comentarios. Y si te gustan los documentales oscuros, las historias reales sobre poder, guerras, imperios y los lados más perturbadores de la humanidad, suscríbete. Porque la próxima historia que vamos a contar hace que algunas de estas parezcan pequeñas,